Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos al doctor Fausto Murillo, él es vocal del Consejo de la Judicatura. Doctor Murillo, gracias por acompañarnos. Buen día. La semana pasada fue de un capítulo muy fuerte para el Consejo de la Judicatura. Los cuestionamientos de la Presidencia de la República, de la Fiscalía, este retiro de confianza de la Corte Nacional de Justicia al presidente Wilman Terán. ¿Cómo se siente usted dentro de este cuerpo colegiado que, si bien a usted no lo toca en los procesos que están enfrentando algunos o casi todos los vocales, excepto usted, cómo se siente trabajando ahí? Bueno, absolutamente incómodo, pues la institución ha sido golpeada muy fuertemente y hoy por hoy la imagen está por los suelos, debo decirlo, y eso es doloroso como judicial de carrera que he sido yo, como vocal del Consejo de la Judicatura que he afrontado y enfrentado una serie de avatares en mi tiempo que estoy en el Consejo, pero en estas circunstancias tan deplorables que se encuentra la institución, realmente es incómodo. Los pedidos de renuncia se han multiplicado en la semana anterior por todo lo que ha pasado. ¿Usted no piensa renunciar? Bueno, en realidad yo creo que quienes están en las circunstancias de orden jurisdiccional quizás serían los primeros en manifestar su posición. Yo, como usted lo ha señalado, no estoy en esas circunstancias. Yo he venido haciendo un trabajo técnico. No es que yo soy el pulcro limpio y que con eso me jacto, no. La verdad es que se ha hecho un trabajo técnico por ventura. Yo les he prevenido que no se precipiten, que no cometan arbitrariedades porque va a traer consecuencias. Las consecuencias están a la vista. En 2 ocasiones, en la suspensión y en la destitución, le dije, presidente Terán, no instale la sesión. Permita que conozcamos debidamente los documentos para formar un criterio. Convoque a sesiones ordinarias, presenciales en el Consejo de la Judicatura para vernos a la cara y ver el expediente. Esas recomendaciones de esos pedidos no fueron escuchados. La mayoría se impone y van adelante, mayoría que vale la pena señalar. Vocal presidente Wilman Terán, vocal Javier Muñoz y vocal Maribel Barreno. Esa es la mayoría que a partir de febrero ha tomado las riendas del Consejo de la Judicatura y le ha dirigido por estos caminos tan, diría yo, complicados y que han dado como resultado la situación y la imagen que hoy Usted menciona una palabra que es muy importante: trabajo técnico. Y ese debe ser el trabajo del Consejo de la Judicatura, un trabajo técnico administrativo. ¿Usted por qué camino cree que se lo están llevando? ¿Por el camino político? ¿Por qué eso nos hace pensar cuando hay la destitución de tal persona, hay el intento de sancionar a otra persona? No pensamos o no piensa la colectividad que es un trabajo técnico, sino un trabajo político. Ayer escuché una entrevista de un importante jurista y me hizo reflexionar que yo no lo había visto así. Y él sostuvo que hay un temor enorme en el presidente Terán de perder la mayoría. Esta mayoría en la que le comento está la vocal Barreno y el vocal Muñoz. Eso significa que en ese afán de cuidar su mayoría para ir adelante con su hoja de ruta, están dispuestos a cualquier cosa. Ya lo han demostrado, yo no estoy haciendo juicio de valor, sino hechos. Trataron de suspender a la fiscal general, suspendieron al juez Macías, destituyen al juez Macías. No les está importando observar la ley, los procedimientos, el debido proceso. Eso significa, como le digo, con la reflexión que escuché ayer, que ciertamente ese temor de perder la mayoría. Y yo quisiera que reflexionara, ¿no? Se puede hacer un trabajo técnico con otro estilo, con otros objetivos inclusive, pero que sean institucionales, diferenciándose de todos los que hemos estado en el Consejo al frente. Eso es válido, pero que sea un camino apropiado, sin arbitrariedades, sin
torcer, sin forzar los procedimientos y llegar a las conclusiones que les está pasando factura. Están investigados por obstrucción a la justicia. Eso no es nada menor y es una vergüenza para la institución. 8:30, estamos conversando con Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura. Doctor Murillo, buenos días. Usted habla que el señor Terán cumple una hoja de ruta. ¿Cuál es esa hoja de ruta y a quién responde? Bueno, esa pregunta debería asumirla el doctor Terán. Yo lo que veo es que a partir de febrero, en que asumió la presidencia, conformó esta mayoría, el primer paso que dieron fue remover a todos los directores nacionales, a los subdirectores o subdirectores nacionales y a casi todos los directores provinciales. Es decir, entraron con sus equipos, entiendo, con objetivos claros o, como digo, una hoja de ruta para una gestión exitosa, se entiende. El Consejo tiene que hacer procesos de selección de jueces, de fiscales, de defensores, tiene que hacer procesos de evaluación igualmente de todos estos servidores. En fin, esa es la línea institucional. Pero vemos que nada de esto, salvo el concurso para la Corte Nacional que está iniciándose, no vemos en realidad una gestión que se pueda apreciar debidamente. Ahora, particularicemos un poco lo que está ocurriendo. El detonante, la gota que derrama el vaso es la destitución al juez Walter Macías. ¿Usted cree que esa destitución estuvo enmarcada en la legalidad? ¿De dónde sacan que 2 son más que 3? Y cuando al presidente Terán se le pregunta, lo que pasa es que como quedaron 3 porque 2 se fueron, entonces sí es 2 más que 3. No se entiende muy bien eso. A ver, aquí están queriendo confundir. La sesión se instaló con 5 vocales. Sobre la recomendación de destitución del juez Macías, se pidió votación. Previamente hubo la moción del vocal Muñoz y el apoyo del presidente Terán a esa moción. Se pidió votación, vocal Maribel Barreno, voto razonado por conflicto de intereses, abstención. Vocal Juan José Morillo por conflicto de intereses, voto razonado, abstención. Vocal Javier Muñoz adujo que él ha leído todo el expediente, que estaba clarísimo, y votó a favor. Vocal Fausto Murillo, yo como al inicio llamé a la reflexión y dije que no tenemos el expediente, razoné en ese sentido y viéndose afectada mi imparcialidad, porque votar a favor o en contra sin tener el convencimiento es no ser imparcial. La ley me permite y yo me abstuve. Vocal Wilman Terán a favor, clarito. Mayoría, ¿cuál fue mayoría? Las abstenciones porque fueron 3. ¿Quién fue minoría? Los votos positivos porque fueron 2. Por tanto, en la proclamación de resultados, la secretaria dice, señor presidente, 3 abstenciones, 2 a favor, no tenemos mayoría decisoria para acoger la recomendación de destitución. Eso es lo que ocurrió. Y el presidente le presiona para que saque la señal del aire de la sesión, para después volver con la destitución. Así fue. No. La sesión debía concluir ese momento, pero viendo el escenario que creo que no estaba previsto, porque a lo mejor pienso yo ya después que a lo mejor creían que yo voy a votar en contra. Pero como yo razono y voy por la abstención, por lógica, por responsabilidad, creo que se les movió el escenario. En lugar de cerrar la sesión, ahí viene el tema que quieren posicionar, que con el pedido de reconsideración se logró la mayoría para poder destituir al juez Macías. Eso no es así, porque en ese momento, y lo ha reconocido el propio doctor Terán, el señor vocal Muñoz no podía darse a entender. A ver, ese tema es particular y analicemos. El doctor Muñoz, 2 cosas. Primero, no estaba en el país. Él dice que estaba en Miami. ¿Puede participar estando de vacaciones? La respuesta de Terán en una entrevista que le escuché es, justo volvió ese día de vacaciones. Entonces sí podía participar. Y la segunda, no se le entendía. Muchos dicen que estaba en estado etílico y el doctor Terán lo justifica y dice, no, lo que pasa es que la señal a veces se pone mala. Lo justifica. ¿Usted qué cree? En primer lugar, llega un pedido de vacaciones del señor doctor Terán. El día lunes 21 conocemos en sesión de pleno. Estos hechos de la sesión fueron el sábado 19. Esto es importante.
el pedido de vacaciones del señor doctor Javier Muñoz conoce el Pleno el lunes 21. ¿Y de cuándo a cuándo pide vacaciones? Del lunes 21 al domingo 27. Es decir, que el día sábado, y ahora de acuerdo a lo que se ha publicitado, él ha viajado el viernes a Miami y el sábado fue la sesión. Debo decir que jamás prendió la cámara. No pudimos verle. Y el doctor Terán dice que no hay norma que le obligue a prender la cámara a un vocal. Eso Pero es- creo que por ética y por respeto a la institución que representa la justicia en el país, lo mínimo es prender la cámara, aunque esté en traje de baño. No prendió la cámara y ahí es lo que vale la pena precisar. Si hay alguien que arme el orden del día, convoca la sesión de manera telemática y siente que uno de los vocales, porque así lo ha reconocido el propio presidente Terán y todos, tiene dificultades para hablar, no puede expresarse, no se le entiende, lo mínimo que se espera es que el presidente le diga, a ver, suspendamos la sesión, señor vocal, necesita un receso de 10, 15 minutos, necesita tomarse un vaso de agua, se siente bien de salud, algo. Nasaldeando. Pero en cambio, el afán era lograr consolidar una mayoría de votación para destituir al juez Macías. Ese Esa es la el objetivo. realidad. 8:36, estamos hablando con Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura. Doctor Murillo, y tras la destitución del juez Macías, ¿qué se puede esperar de lo que venga después? Porque, bueno, sabemos la polémica sesión en la que se destituyó a este juez. ¿Qué se puede esperar después? Yo he dado un mensaje y esta ocasión voy a aprovechar. El régimen disciplinario es una de las misiones del Consejo de la Judicatura, pero este régimen disciplinario no puede convertirse ni en instrumento de persecución, repito, ni en instrumento de persecución, como tampoco de impunidad. Y doy un ejemplo. En Manta, un tribunal penal que conoció un caso de narcotráfico, decidió dejar en libertad a 18 involucrados. La señora fiscal general presentó una denuncia disciplinaria contra esos miembros del tribunal, 2, porque uno salvó el voto, fue a la Corte Provincial de Manabí y se consiguió la declaración jurisdiccional previa. Yo venía insistiendo que se conozca ese expediente en el Pleno. Se dilataba por una u otra razón, al final de cuentas llegó al Pleno. Pero llegó al Pleno con una recomendación de anular, aduciendo que la declaratoria jurisdiccional previa adolecía de alguna cuestión formal. Yo mocioné que más allá de lo formal hay una declaración jurisdiccional previa de error inexcusable contra esos jueces y que lo que corresponde es sancionar. Mocioné, me apoyó el vocal Murillo, fuimos a votación, se impuso la mayoría. Los tres, el doctor Terán, el vocal Muñoz y la vocal Barreno, se impusieron y fue por la anulación de ese expediente, quedando en la impunidad una infracción disciplinaria denunciada por la fiscal general del Estado. Hay una catarata de decisiones complicadas que han generado malestar en el resto de autoridades que tienen que ver con la justicia, tanto en la fiscalía como en la policía. Y es un círculo vicioso, ¿no? Porque cuando uno dice los jueces que causan impunidad, que generan impunidad cuando liberan a delincuentes, muchos jueces se defienden y dicen, no, lo que pasa es que el fiscal no sostuvo bien su causa. Y el fiscal dice, no, lo que pasa es que hasta el parte de la policía estuvo mal hecho. Es decir, una cadena de cosas que a la gente no le importa quién se equivoca. A la gente lo que le importa es que no hay justicia. Bueno, yo no puedo negar esos casos, pero también vale la pena establecer ejemplos. ¿Se acuerdan el juez de Manglar Alto? Ajá. Una vez que dio su decisión, la ciudadanía, era un clamor que ese juez tiene que estar afuera. ¿Qué es lo que salimos a decir nosotros? Yo era presidente. Desafortunadamente necesitamos una denuncia, una declaración jurisdiccional previa y un trámite. No puedo al día siguiente, o nadie puede al día siguiente destituir a un servidor. Hay que seguir un procedimiento. Se siguió ese procedimiento. ¿Y qué pasó? El juez fue destituido. Y así hemos venido unos casos de Guayaquil que se tramitó, se destituyó e inclusive se les denunció por prevaricato. Es decir, no todos quedan en la impunidad. Claro que hacen eco en los casos de estos que verdaderamente quedan así muy fácilmente libres, pero el Consejo ha trabajado, ¿no? Tampoco se puede decir que el Consejo no ha servido para nada, como se dijo en alguna ocasión en el juicio político. Bueno, un tema final, que es
Estamos en pleno concurso para renovar parte de la Corte Nacional de Justicia. 206 candidatos que están vigentes todavía o que están en carrera. Y aquí le voy a tomar algo que usted dijo hace un momento en su relato sobre la votación del juez Macías. Los vocales Barreno y Morillo se excusaron por conflicto de intereses. ¿Por qué no se excusaron? Por lo menos ellos dos en el tema de el concurso de jueces, porque al final de cuentas ellos están siendo vigilados, mirados por la justicia, por no decir lo que se puede venir en los próximos días, y están eligiendo a sus posibles juzgadores. Bueno, esa pregunta, claro, directamente Yo a sé los que están aludidos, pero Ajá. ¿qué es lo que puedo decir yo? El proceso ha empezado, estamos en la fase de verificación de méritos a través de las áreas técnicas. Hay fases en las que interviene el Pleno o sus delegados. Yo he razonado frente a este escenario que quizá quienes tienen conflicto de intereses por los hechos que son de conocimiento público deben de alguna manera facilitar que intervengan sus suplentes en este tema del concurso en sus diferentes fases en las que el Pleno tiene una participación y decisión directa. Creo que sería lo saludable, entiendo que lo estarán valorando y la ciudadanía espera que haya una especie de consecuencia con la institución. Es que ese es el problema, porque desde el propio presidente, recuerdo ese evento que hizo a finales de julio, cuando parecía una rendición de cuentas, no sé si usted estuvo ahí, y le preguntaron a los periodistas, y él dijo, no tienen por qué excusarse, de alguna manera, otra vez los pone bajo sus alas. Entonces, ahí es cuando la institución es la que es observada, no particularmente uno de sus miembros, la institución, porque lo que pide mucha gente es suspendan el concurso hasta que se resuelva este problema. Y lo otro es renuncien todos. Bueno, yo a los actos protocolarios no voy. ¿Porque no le invitan o porque no quiere? Sí me O invitan, porque ya sabe lo que va a pasar. pero yo siendo minoría no tengo incidencia en las decisiones que luego son objeto de actos protocolarios y creo que es delicado de mi parte asistir. No voy. Lo otro, yo creo que deben los vocales aludidos ser consecuentes con la institución. Yo creería que este proceso no puede pararse, desafortunadamente. La ley nos obliga. En enero del 2024 concluyen un grupo de 7 jueces de la Corte Nacional Superior y tienen que tener los reemplazos. Entonces, este concurso es ineludible bajo las circunstancias que estamos viviendo desafortunadamente, pero tenemos que seguir y por eso creo yo que en el momento decisorio, en los momentos decisorios, quienes tienen conflicto de intereses deben permitir que actúen sus suplentes.